Se declara abierta esta sesión solemne sobre plataforma digital de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, dedicada a la instalación como académica correspondiente de la licenciada Jacqueline Font Guzmán. Señora Secretaria General, tiene usted la palabra. La orden del día consiste de la instalación de la doctora Jacqueline Font Guzmán como académica correspondiente, recepción y contestación del discurso de instalación. Oportunamente, el Pleno de Numerarios de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación eligió a la doctora Jacqueline Font Guzmán a formar parte del grupo. Hoy procedemos con su instalación formal previa a la presentación de sus antecedentes académicos y sus antecedentes profesionales. La doctora Jacqueline Font Guzmán obtuvo su doctorado en el análisis y solución de conflictos de la Nova Southeastern University en Florida en el año 2011. Ha recibido múltiples reconocimientos y honores, entre estos como estudiante distinguida por su trabajo en la resolución de disputas y conflictos. También reconocimiento por el Bar del Estado de Arizona por el desarrollo del taller en conjunto con la doctora Kathy González y el doctor Steve Kramer relacionado a la negociación en el front lines, herramientas, tips y trucos. En el año 2015, su obra jurídica Experiencing Puerto Rican Citizenship and Cultural Nationalism fue reconocida por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en el género de ensayo. Previo a sus labores de enseñanza, la doctora Font Guzmán ejerció la práctica privada de la profesión en Puerto Rico en las áreas de litigación civil y derecho administrativo. La académica Font Guzmán es profesora en Creighton University, Omaha, Nebraska, desde el año 2006 hasta el presente. Además, es directora del programa de negociación y solución de conflictos en esta misma universidad. Entre sus muchos logros se destaca la reestructuración de este programa y la creación de una estructura administrativa multidisciplinaria. Ha desarrollado y enseñado varios cursos dirigidos a mejorar el programa de negociación y solución de conflictos. También ha sido profesora visitante en varias universidades, entre estas la Universidad Carlos III, Escuela de Derecho de Madrid, España y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Tiene varias publicaciones de libros y es autora de un sinnúmero de artículos de revistas de derecho. Además, ha gestionado y obtenido fondos dirigidos a solventar el programa de mediación y solución de conflictos de la Universidad de Creighton, Omaha, Nebraska. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Font Guzmán. Muchas gracias, señora Secretaria General. Señora académica correspondiente Jacqueline Font Guzmán, adelante con su presentación. Buenas tardes. Agradezco a los miembros de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación y a su señor presidente por invitarme a ser parte de tan prestigioso cuerpo. Un especial agradecimiento al profesor Carlos Ramos González por presentar mi candidatura como académica correspondiente. Guardo gratos recuerdos de su clase de Derecho Constitucional. Acepto esta invitación con humildad y un profundo sentido de responsabilidad. La responsabilidad de continuar poniendo en alto a Puerto Rico por medio de la investigación y la práctica del derecho. La responsabilidad de continuar estando al servicio de mi país y de todas las personas que son marginadas por su género, estado de pobreza, fenotipos raciales y otras tantas maneras de opresión que están presentes en nuestro entorno social. La responsabilidad de abogar para que estas historias de opresión se escuchen y se transformen en historias de liberación. En esta breve ponencia se me ha pedido reflexionar sobre mi trabajo. Mi tesis y el hilo conductor de mi trabajo académico se fundamentan en la proposición que el cambio social rara vez emana del sistema legal. El cambio social ocurre cuando las personas se organizan al margen de las estructuras legales
y por medio del conflicto emergen contranarrativas que eventualmente transforman el sistema legal. Las historias y las experiencias de las personas son por ende indispensables para avanzar la justicia social. Luego de muchos años en el ejercicio de la práctica legal, realicé que en ocasiones el sistema legal era desalmado porque a veces privaba a las partes en disputa de relatar sus historias y el impacto que los conflictos tenían en su vida. En escritos anteriores he provisto ejemplos de cómo este enfoque en el litigio y en hechos y en reglas detracta del sufrimiento humano y lo reduce a un estatuto. Por ejemplo, la violencia contra una mujer brutalmente abusada por su pareja se reduce a la violación de un estatuto. Su costilla rota se reduce a un hecho. Y su historia es extirpada por las reglas de evidencia, las cuales determinan qué puede y no puede decir. La ley además reduce a la mujer a un objeto al utilizar etiquetas como víctima o demandante, en vez de verla como una madre con una historia única que narrar y un contexto particular. En muchas ocasiones presencié cómo se separaba la justicia de lo social. Así pues, como pregonaba Malquiades, el gitano en 100 años de soledad, quien decía que las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima, me dediqué a despertarle el alma al derecho, perturbando historias de opresión que habían sido normalizadas. Busqué complementar el derecho positivo con las siguientes preguntas. ¿Cómo las personas viven y sienten conceptos legales como la ciudadanía? ¿Cómo las personas marginadas se organizan para desmantelar estructuras opresivas? ¿Cómo podemos escalar el conflicto de manera constructiva y no violenta para lograr cambios sociales cuyo norte es la justicia social? ¿Cómo podemos lograr un reencuentro de la justicia con lo social? Si hay algo que estos tiempos de desastres naturales y pandemia nos han enseñado, es que nunca estamos impactados, aunque todos estamos impactados por estos eventos, no todos estamos igualmente situados. En ese sentido, siento que estos eventos, más que una ruptura con la cotidianidad, son una continuación de una impetuosa inequidad social que ha venido aumentando exponencialmente. La pandemia y los desastres naturales han revelado lo que muchos sabíamos se hallaba escondido a simple vista. Los desastres naturales y las pandemias no son el problema. La raíz del problema son las inequidades que están arraigadas en nuestras instituciones y estructuras legales, políticas, económicas y sociales. Como me decía mi abuela materna, la calentura no está en la sábana. Ante esta situación, ¿cómo empezamos a desmantelar estos sistemas de opresión? ¿Cómo le despertamos el alma al derecho? Carlos Fuentes, galardonado novelista mexicano, nos relata en su libro, En esto creo, la respuesta que Bielinski, uno de los más grandes críticos de la literatura rusa de su época, le ofreció a Dostoyevski cuando éste le preguntó cómo abarcar la experiencia total de una humanidad sufriente, humillada y anhelante. Bielinski le respondió de la siguiente manera, y cito: empieza con un solo ser humano, el más cercano a ti. Toma con amor la mano del último hombre, de la última mujer que has visto, y en sus ojos verás reflejados todas las necesidades, todas las esperanzas y todo el amor de la humanidad entera. Es precisamente esta experiencia humana que anhelo recoger en mis trabajos investigativos. Aspiro a despertarle el alma al derecho y en el proceso lograr un reencuentro de la justicia con lo social. No siempre lo logro, pero nunca me rindo. En el tiempo que nos queda, compartiré con ustedes cómo trabajé estos temas en mi libro Experiencing Puerto Rican Citizenship and Cultural Nationalism y cómo pretendo explorarlos en mi próximo libro, The Neutrality Trap: From Constructive Engagement to Strategic Disruption in Social Conflict, el cual estoy redactando actualmente con mi colega
el Dr. Bernard Mayer, y esperamos sea publicado por Wiley en el otoño del 2021. Empezamos con el primer libro, Experiencing Puerto Rican Citizenship and Cultural Nationalism. Este libro fue inspirado por el acto de renuncia a la ciudadanía estadounidense por parte de Juan Maribraz. Como todos ustedes saben, Juan Maribraz fue un conocido, respetado, prominente abogado puertorriqueño que avanzaba y creía en el ideal de avanzar la independencia para Puerto Rico. Hace 26 años, el 11 de julio de 1994, Maribraz renunció legalmente a la ciudadanía estadounidense como un gesto de afirmación nacional de su puertorriqueñidad. Al momento de dicha renuncia, captó mi atención los ataques, las burlas, a veces hasta la mezquindad, por su acto de haber renunciado a la ciudadanía estadounidense. La mayoría de estas críticas iban dirigidas a lo absurdo y lo fútil de este acto y lo absurdo de solicitar una ciudadanía puertorriqueña cuando Puerto Rico no era una nación soberana. Similares críticas hubo cuando Juan Maribraz, después de haber exitosamente renunciado a su ciudadanía, se le impugna su derecho al voto en las elecciones de 1996, porque ya para esa época había recibido la certificación oficial de pérdida de ciudadanía emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En el caso Ramírez de Ferrer versus Maribraz, exitosamente logra ganar su derecho a que se le cuente su voto en las elecciones en Puerto Rico. Iguales ataques y similares críticas hubo cuando Juan Maribraz recibe por el Departamento de Estado, esta vez de Puerto Rico, una certificación, un documento oficial del Departamento de Estado de Puerto Rico, en el cual afirmaba que él era, en efecto, un ciudadano puertorriqueño. Si este acto de renuncia y todos estos actos que hacía Juan Maribraz representaban tan solo una minoría y no eran algo que se le debería estar prestando atención, ¿por qué entonces tanta preocupación, tanta exposición en la prensa? ¿Por qué tanto miedo a que Maribraz ejerciera estos actos? ¿Acaso era que con este acto Maribraz empezaba a despertar el alma de la nación puertorriqueña? ¿Sería que empezaba a despertarle el alma a objetos como la ciudadanía puertorriqueña? El tema central de mi libro es que estas experiencias subjetivas de la ciudadanía y cómo se ponen en práctica, aún dentro de un contexto colonial, son un instrumento eficaz para avanzar la justicia social y redefinir estructuras legales. Maribraz lo tenía clarísimo. El proceso de hacerse ciudadano y el deseo de ser reconocido como tal no se dan exclusivamente en el mundo jurídico. También surgen de las normas sociales que se definen por medio de nuestras interacciones. Bajo el concepto cívico de la ley, las leyes se crean cuando por medio de nuestras acciones y las relaciones entre los ciudadanos se comparten narrativas que se transforman en contranarrativas y que tienen el potencial de acercar el orden jurídico hacia la justicia social. Como me decía una juez del Poder Judicial en España hace varios años, es que a muchos abogados se les olvida que hay vida fuera del Código Civil. Además, en este estudio, cuestiono la definición prevaleciente de ciudadanía como una institución legal homogénea que establece quiénes pueden ser reconocidos y actuar como sujetos en una comunidad política identificada como una nación, Estado soberano. Las narrativas presentadas en la investigación demuestran cómo esta definición está obsoleta, toda vez que hay naciones que no encajan en este modelo dominante. Entre ellas se encuentran las naciones indígenas y colonias en el postcolonialismo, como en el caso de Puerto Rico. Más allá de retar teorías existentes de ciudadanía, el estudio amplía la definición de ciudadanía y los espacios sociales en los cuales la misma se crea al margen del Estado soberano.
Las narrativas recopiladas nos recuerdan que los imperios no tienen ciudadanos, sino súbditos. ¿Y cuál es la diferencia? Que el ciudadano es un miembro de una comunidad política con responsabilidades y plenos derechos políticos y civiles. El súbdito le debe lealtad al Estado y es protegido por el Estado, la mayoría de las veces, pero no tiene derechos plenos. En cuanto a la crítica hecha por muchos a Mary Brass por utilizar el concepto de ciudadanía puertorriqueña en la ley Foraker, una ley federal impuesta por el régimen imperialista que él reta, les recuerdo que en las luchas por desmantelar sistemas injustos y especialmente en las colonias, no existe tal cosa como estar fuera del sistema. Los actos de subversión necesariamente ocurren dentro del sistema que los sostiene. Como muy bien señalaba Foucault, la resistencia al poder nunca está en posición de exterioridad respecto a las estructuras que se pretenden cambiar. Con respecto ahora a mi segundo libro, The Neutrality Trap: From Constructive Engagement to Strategic Disruption in Social Conflict, comparto el concepto de este libro. Este libro se basa en la creencia que si queremos un futuro mejor, tenemos que profundizar más en la manera en que enfrentamos los conflictos. En los últimos años hemos visto cómo el mundo está convulsionando. Países alrededor del mundo entero se han alzado para reclamar mayor justicia social. Hemos visto cómo en Hong Kong el pueblo ocupó las calles para exigir mayor democracia. Por su parte, los chilenos hicieron protestas masivas, logrando un voto a favor de modificar su constitución, la cual no se reformaba desde la dictadura de Pinochet. En Puerto Rico, muchos de nosotros vivimos y participamos de las protestas durante el verano de 2019, en el cual el pueblo indignado reclamó la renuncia de su gobernador. El conflicto es inevitable y nos presenta oportunidades para cambiar sistemas opresivos y, de ser necesarios, desmantelarlos y reconstruir nuevos sistemas. Sostenemos que nuestra habilidad para confrontar estos conflictos va a requerir que nos alejemos de procesos y maneras tradicionales de resolverlos, cuyo enfoque ha sido apaciguarlos, ignorarlos, minimizarlos o buscar soluciones para mantener el status quo. Cuestionamos la aplicabilidad de valores como objetividad, neutralidad, imparcialidad y soluciones balanceadas, porque son normas problemáticas cuando estamos ante sistemas que sostienen inequidades de poder abismales, como las que están presentes en el racismo, la misoginia y el colonialismo. Para confrontar estos problemas, es necesario tener destrezas que van más allá de resolver conflictos. Tenemos que aprender a escalar el conflicto de manera constructiva y pacífica y perturbar estratégicamente las estructuras de inequidad que están cimentadas en nuestras instituciones y sistemas. Este libro ofrecerá unos principios para entender estos conflictos sociales que confrontamos y mecanismos para retar el status quo de manera efectiva y estratégica. El libro pretende servir de guía para utilizar el conflicto como una herramienta de cambio y de justicia social. Con esto deseo hacer ahora unos comentarios finales de agradecimiento. No hay tal cosa como un logro individual. Todo mi trabajo ha sido posible gracias al apoyo de mi esposo, mis hijos y mi familia. También doy gracias a mis colegas y a mis estudiantes, con quienes tengo conversaciones enriquecedoras todos los días. Finalmente, le agradezco a mi mamá, quien falleciera el año pasado, pero no sin antes enseñarme a amar mi patria, mi familia, la importancia de servir a personas marginadas y de luchar para avanzar la justicia social. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra de parte del Pleno de Numerarios, el numerario Carlos Ramos, quien tendrá a su cargo la respuesta a la presentación de la académica correspondiente Jacqueline Font. El numerario Carlos Ramos González
ha sido el numerario a cargo del proyecto de incorporación de académicos correspondientes a esta corporación. Adelante, numerario Ramos González. Señor presidente, académicos y académicas presentes virtualmente, académica correspondiente Jacqueline Font, también virtual, amigos y amigas. Conviene recordar unas palabras de uno de nuestros académicos fundadores, don José Trías Monge, cuyo centenario conmemoramos en estos días, en ocasión de la incorporación e inauguración de esta academia como correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. En el camino de reformar nuestro derecho patrio, nos decía que había que, y cito, identificar las bases comunes en el Puerto Rico de hoy que permiten el remozamiento de nuestro derecho sin violentar el credo político de partido alguno. Después de todo, de lo que se trata es de emprender una tarea científica y no de confeccionar manifiestos. Cierro la cita. En ese proceso de identificación es imprescindible considerar que detrás de muchos conflictos judiciales hay un drama humano que el jurista no puede dejar oculto u opaco por las formas jurídicas o las doctrinas utilizadas para resolverlos. La académica correspondiente Jacqueline Font Guzmán ha dedicado su vida profesional a la búsqueda de la experiencia humana dentro del ámbito del derecho, para así, en sus palabras, y cito, despertarle el alma al derecho y en el proceso lograr un reencuentro de la justicia con lo social. Cierro la cita. En consecuencia, ha colocado su óptica en las personas marginadas de manera que se entienda mejor la forma de desmantelar las estructuras que producen esa marginación. Desde la nación norteamericana donde reside, emprende esa tarea científica investigando nuevas formas de promover el cambio social fuera del marco jurídico para justamente transformar esa norma que impide el cambio para así lograr un mundo más justo. Esa búsqueda tiene pertinencia y urgencia universal, pero ante todo tiene pertinencia y urgencia en nuestro país. Eso explica que la doctora Font Guzmán se haya enfocado en uno de los temas medulares de nuestra relación política con los Estados Unidos: la ciudadanía política norteamericana de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Por eso, los invito a leer su estudio anclado en el conocido caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ramírez de Ferrer versus Mary Brass. Este libro trata sobre un asunto y ofrece una nueva mirada a esa ciudadanía política que trasciende las teorías existentes más comunes sobre el concepto de ciudadanía. Lo hace con el rigor científico que reclamaba nuestro académico fundador. Nada más pertinente para nuestra academia, pues que se une esta compañera a los trabajos extraordinarios del académico numerario José Julián Álvarez y el académico honorario honorable José Cabranes sobre el tema de la ciudadanía americana de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Cónsono con esta mirada crítica, resulta indispensable para nuestra academia que la nueva académica correspondiente sea una especialista en la negociación y resolución alternativa de conflictos, de reconocimiento en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Precisamente ese era uno de los temas favoritos del académico Trías Monge, o al menos era una de sus preocupaciones. Hace 37 años, mientras se desempeñaba como juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fue muy receptivo y respaldó la creación del primer centro de resolución alternativa de disputas que se iba a adscribir a la rama judicial de Puerto Rico. Este centro fue creado con ayuda financiera de la Oficina Legal de la Comunidad de Santurce, que a su vez había sido inaugurada bajo el auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Su entonces director ejecutivo, el honorable Federico Hernández Denton,
y el entonces director administrativo de los tribunales de Puerto Rico, Eulalio Torres González, se unieron al juez presidente en la creación de esta oficina. El resultado de esta gestión perdura hasta nuestros días a través del negociado de métodos alternos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Más aún, hizo que la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana desarrollara en Puerto Rico y en los Estados Unidos los primeros cursos de derecho vinculados al tema sobre métodos alternos de adjudicación de conflictos, incluyendo un módulo de educación clínica especializado en esta materia. Desde hace más de 25 años, el catedrático de Derecho de la Facultad de Derecho de la Interamericana, doctor Doel Quiñones Núñez, ha dirigido estos esfuerzos académicos con una exitosa variedad de resultados. De hecho, el impacto de este trabajo consecuente ha sido tal que desde 1999 el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante reglamento, establece como uno de sus objetivos promover el uso de los métodos alternos en el sistema judicial puertorriqueño. La nueva académica correspondiente, doctora Font Guzmán, se afana en desarrollar esta metodología trascendiendo su entendido ya generalizado. Busca profundizar en conflictos que van más allá de las disputas individuales tradicionales para proponer un modelo que también sirva para resolver aquellos de índole social y colectivo. Frente al racismo, la misoginia, el colonialismo, propone enfrentar los conflictos que se derivan de estas inequidades del poder con el desarrollo de unas destrezas alternativas a su resolución tradicional. Me resulta alentador y pertinente su propuesta de enfrentarlo, escalando los mismos, y cito, de manera constructiva y pacífica, pero, continúo la cita, perturbando estratégicamente las estructuras de inequidad que la cimentan. Coincido con la nueva académica correspondiente en que el verano de 2019 vimos atisbos o resultados de esta estrategia. Grandes sectores de nuestra comunidad reclamaban estar viviendo en la calle la Constitución de Puerto Rico. Tenían razón, pero también que en nuestra historia reciente se han instado y se interpelarán litigios perturbadores. En giro dialéctico son litigios que se pierden, pero se ganan por una causa que trasciende unos resultados judiciales inmediatos. Académica numeraria Font Guzmán, nos hacía falta su perspectiva. Los eventos de nuestro país en los últimos años, la nueva cara de los viejos conflictos políticos y sociales, demandan adquirir las destrezas que usted desarrolla con tanta ciencia y verticalidad. Su obligación ahora se magnifica. Manténganos al día y use la Academia Puertorriqueña de Legislación y Jurisprudencia desde los Estados Unidos. Comparta esa experiencia con la comunidad puertorriqueña aquí en su nación de origen. Parafraseando a nuestro presidente Antonio García Padilla, gracias por esa mirada más integral que permite a la academia crear mejores caminos futuros. Enhorabuena y felicidades por este logro profesional. Muchas gracias a todos, todas. Muchas gracias, numerario Ramos González. Se concluyen así los trabajos dispuestos para la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación en esta tarde. Bienvenida a la nueva académica correspondiente Jacqueline Font Guzmán. Les invito a una pausa celebratoria en reconocimiento de la nueva académica correspondiente, en aplauso a la vida que le ha llevado a esta incorporación. Buenas noches.